Entonces, hoy vamos a ver un poco cómo podemos entender la política, algunas formas de entender la política, pero antes le quería decir, recapitulando lo que hemos visto la vez pasada, le voy a decir que la política entonces está relacionada, la palabra política está relacionada con la palabra y el concepto de comunidad. Hemos visto que hay política, solamente hay política ahí donde hay comunidad. Por cierto, al final de la reunión pasada, habíamos hablado también de sociedades sin política, pero le había dicho que no era propiamente correcto llamarla sin política, porque cualquier sociedad al final está organizada políticamente. Se habla, algunos autores hablan de sociedades sin política para identificar aquellas sociedades como las comunidades indígenas donde la política no es tan institucionalizada como en el caso de los estados o del país donde vivimos, ¿ok? Como en el caso de la política para la sociedad dominante. En el caso de la sociedad dominante, la política es institucionalizada y se encargan de la toma de decisiones, sobre todo un grupo especializado de individuos que conforman la comunidad, que nosotros identificamos como los políticos, naturalmente. Pero en realidad en las sociedades sin política no hay un grupo especializado, solo hay un líder o unos líderes que pero actúan como portavoces, más que todo. Y entonces en estas comunidades la política es un asunto general de todos los que pertenecen a esta comunidad. ¿Por qué? Porque en el caso de las comunidades indígenas estamos hablando de comunidades de tamaño pequeño. Y en este caso, entonces, es más fácil difundir, es más fácil que toda la comunidad, propio porque es pequeña, pueda tomar las decisiones políticas en conjunto. Mientras que para nosotros es más complicado y es por esta razón que se han desarrollado formas representativas para la toma de decisiones políticas, como la democracia representativa, por ejemplo, ¿no? Donde hay unos eh, individuos en particular que son elegidos por parte de la comunidad para representarla y tomar las decisiones para todos los demás. Eh, Entonces, estaba diciendo, la política, ahí se encuentra, la política se encuentra ahí donde hay una comunidad. Es la primera forma de organizarse para que cada individuo pueda convivir pacíficamente el uno con el otro y para que se puedan resolver los conflictos partiendo de las mismas reglas. O sea, fijar las reglas, la política se encarga de fijar las reglas para que todos respeten esas mismas reglas y, no, y que entonces no se apliquen reglas diferentes según los casos. Solo unas reglas para que todos las respeten. Y naturalmente es el Estado, en nuestro caso, en el caso de la sociedad dominante, son los estados con sus instituciones como policiales y militares que se encargan de hacer respetar, y judiciales, que se encargan de hacer respetar estas leyes, esas reglas que al final tienen la forma de leyes en nuestro caso. ¿Ok? Eh, Ahora vamos a ver cómo podemos entender la política. La política se puede entender de varias maneras. La vez pasada también hemos hablado un poco de esto y hemos visto que cuáles son las características de la política. Hemos visto que hay fronteras variables. ¿Qué significaba fronteras variables de la política? Significaba que un objeto, una temática que antes podía ser politizada,
puede cambiar a lo largo con el pasar del tiempo. Por ejemplo, se puede, entonces, ¿eso qué significa? Que se puede decidir sobre politizar una determinada temática o no politizarla y dejar que se arregle privadamente, que cada individuo se arregle privadamente, que no sea un asunto público y que se quede como asunto privado. ¿Ok? Como podemos entender la política, entonces hay cuatro formas principales. Una primera forma es eh, asumir la política como vehículo de reivindicación, o sea, que muchas temáticas se politizan propio porque hay una necesidad de un grupo, de un particular grupo que conforma la comunidad, de socializar eh, una determinada idea o una determinada acción para que se tomen medidas a nivel estatal y para que se puedan regularizar esa determinada idea o temática reivindicada por parte del Estado para que pueda ser integrada dentro de los textos legales. Y por eso las movilizaciones, ¿no? Como en las figuras, como en las imágenes. También se puede entender la política como herramienta de cambio social, naturalmente, porque la, la política, pudiendo llevar al escenario público y político nuevas temáticas, nuevas ideas, naturalmente estas pueden ser tomadas en serio, concretamente en serio por parte de las instituciones y llevar a cambios sociales, naturalmente, a través de las movilizaciones. ¿No? Hemos visto la vez pasada las etapas de la politización, ¿no? Como una cuestión de ser privada pasa a ser pública y estatal y política, por ende. Política, o sea, de todos. Eh, ok. Entonces, la política puede ser una herramienta de cambio social en ese sentido. Hacer que una idea privada se vuelva pública y luego política. Entonces, fijada en leyes establecidas y acordadas eh, a propósito para, este, para institucionalizar esos cambios. La tercera visión sobre la política nos obliga a remontarnos a la polis griega. Para los ciudadanos atenienses, la política era el espacio donde los iguales discutían y deliberaban sobre los asuntos públicos, es decir, aquellos que atañen a todos. Ahora, ahora le quería decir, no, le estaba diciendo que en la polis griega, naturalmente es donde em- es importante este periodo histórico porque en esa fase histórica hay pensadores que desarrollan eh, ideologías y teorías sobre política que se revelan muy importantes hasta el día de hoy para el estudio de la política en sí, como Platón, Aristóteles, todos estos autores principales que representan la antigua Grecia lo estudiarán muy pronto y sobre todo tendrán chance de desarrollar, de profundizar esa temática de los varios pensadores para lo que concierne a la segunda actividad de este curso. En la polis griega, los ciudadanos atenienses que se podían considerar iguales, y no eran todos, los iguales eran solo los hombres libres de la ciudad que podían discutir y tomar las decisiones políticas para la ciudad, porque la polis era
era la ciudad de Estado, o sea, no había en ese entonces un Estado como puede ser el Estado hondureño que tomaba las decisiones políticas para todos los ciudadanos de todas las ciudades de Honduras. En la antigua Grecia había varias ciudades que tenían cada una diferentes leyes. O sea, cada ciudad era un estado. Atenas tenía leyes diferentes a Esparta, por ejemplo. ¿Ok? Y en cada ciudad, por ejemplo, en Atenas, la reunión de todos los hombres libres, mientras que las mujeres y los esclavos no tenían derecho a, a hablar y a discutir de política y a tomar decisiones políticas. En ese sentido, había una discriminación fuerte, pero los ciudadanos atenienses, hombres eh, eh, libres, discutían y deliberaban sobre los asuntos públicos en la agora, o sea, en la plaza principal de la ciudad. Y ahí tomaban las decisiones. Una cuarta visión es la que ve en la política un mecanismo de asignación de valores, porque naturalmente una política, asignación e imposición de valores, porque una política refleja toda una serie de creencias y valores de la sociedad que se ha organizado, que se ha unido eh, en cuanto suma de un conjunto de individuos, ¿no? O sea, estos individuos que se han unido para formar la comunidad tienen determinados valores y esos valores lo fijan en una constitución al día de hoy, ¿no? O en una serie de reglamentos básicos que todos comparten y que por ende todos deben respetar. Estos valores constituyen la el principio, ¿no? Los principios básicos de la política. La política se enfocará, se basará sobre estos valores principales primero y de estos valores se construirá sobre estos valores todas las otras estructuras de la comunidad. Sí, antes de seguir adelante, la vez pasada hemos visto que naturalmente la política tiene la finalidad de resolver, o mejor, tratar de resolver los problemas entre grupos en una determinada comunidad. Cuando la política no logra resolver estos conflictos, entonces pueden se puede llegar a la disolución de la comunidad, o sea, la desintegración de la cohesión social y entonces la comunidad termina de existir. Eh, cuando todos los, si la política, porque el objetivo principal entonces de la política es lo de poner de acuerdo todos los ciudadanos para que todos puedan vivir bien. Si una parte de ciudadanos no pueden vivir bien, entonces la finalidad y el objetivo de la política dejan de eh, funcionar, ¿no? No se pueden perseguir y entonces la política ha fallido en ese sentido. Ordenar nuestro conocimiento sobre política. En primer lugar, la ciencia política nos sirve para interpretar determinados fenómenos de la escena política. Naturalmente, esto es particularmente al término de ciencia política. ¿Qué es la ciencia política? La ciencia política es aquella disciplina que nos sirve para interpretar los fenómenos políticos. Ahora, más adelante, vamos a ver cuáles son esos fenómenos políticos. Pero, por ejemplo, para calcular el riesgo de una inversión en un país extranjero se necesita saber e interpretar los fenómenos políticos. Eh,
el conocimiento de la escena política se convierte en un factor necesario para actuar con mayor eficacia. Es una información. La política nos da una serie de informaciones que nos permiten actuar con mayor eficacia. El objetivo de la reflexión sistemática sobre la política no se reduce, por tanto, a la acumulación de conocimientos. Es también un instrumento práctico para la acción. O sea, ustedes, ahora estamos haciendo ciencia política, no deben verla como eh, una asignatura meramente teórica. ¿Por qué? La ciencia política le da toda una serie de herramientas que ustedes pueden utilizar en concreto para tomar decisiones importantes, fundamentales en su vida diaria y para el propio desarrollo personal y profesional. Naturalmente, si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano o puede interrumpirme en cualquier momento para que pueda escuchar lo que, lo que usted no, si algo no entienden o quieren saber más sobre una determinada temática o concepto. ¿Cómo se ha desarrollado el conocimiento sobre la política? Lo que hoy conocemos como ciencia política es el resultado de un largo proceso de desarrollo histórico y se distinguen 4 etapas fundamentales. La primera es la de la Grecia clásica, como le estaba diciendo anteriormente. En la Grecia clásica, Platón y Aristóteles son los protagonistas principales en el ámbito de la filosofía política, porque en este momento todavía no se puede hablar de ciencia política, pero sí de filosofía política. Platón y Aristóteles se propusieron examinar de qué manera se comportan los sujetos humanos en comunidad y averiguar cuál es el modo de vida colectiva más satisfactorio y mejor adaptado a la naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Que Platón y Aristóteles son de los más importantes en la Grecia clásica, de los autores más importantes de la Grecia clásica, que se empiezan a preguntar empiezan a investigar el comportamiento humano en las varias comunidades y cómo se deberían de organizar estas comunidades para asegurar el bienestar de ellas mismas. Entonces, ¿qué tipo de organización política se debería de tener eh, para garantizar el bien vivir? Porque de hecho, todos nosotros que estamos reunidos y organizados políticamente, estamos organizados políticamente para conseguir nuestro bienestar, naturalmente. Una, si como conjunto, como comunidad, no logramos estar bien, entonces, por esta razón, existen los fenómenos migratorios o se trata de cambiar y de sumarse o la persona tratan de unirse a otros grupos donde piensan que se puedan conseguir este bienestar. Por ejemplo, Aristóteles considera y Platón consideran, por ejemplo, la tiranía, la democracia, cuál es la mejor forma, la aristocracia, la oligarquía, cuáles son las mejores formas para que se puedan eh, desarrollar bien los seres humanos. Una segunda etapa es la época medieval. En el mundo medieval, la atención a la política estuvo condicionada por la hegemonía del pensamiento cristiano sobre la moral y la ley. ¿Qué significa? Que, a diferencia de la Grecia clásica, en la época medieval, la política se une, la teoría sobre la política y la política en sí se une a la religión y, y viene a ser influenciada por la religión, naturalmente, que influencia no solamente la ley, sino también la moral. Y las obras de Tomás de Aquino son las que mayormente inspiran esta orientación. En la tercera etapa, la del Renacimiento, se redescubre el mundo clásico greco-romano. Entonces se redescubren las obras de
Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Y en esa época nace el Estado absoluto. O sea, antes de esta época no existían los estados. Antes del Renacimiento no existían los estados. Los estados, y lo veremos más adelante, empiezan, los países del mundo empiezan a organizarse como estado a partir del Renacimiento. Y el por qué también lo veremos más adelante. Al momento nos importa entender esto, que en esa época nace el Estado absoluto, que se convierte en el objeto autónomo de reflexión política. La política entonces empieza a alejarse de toda interpretación religiosa o de matriz divina y también se aleja de la ética. O sea, la política empieza a hacerse una verdadera ciencia. Pierde la matriz divina y se aleja de la ética. Dos características que antes se habían vinculado a la política y a la manera de pensar lo político. Con el Renacimiento, pasando de una visión teocéntrica, donde es Dios, en el medioevo, en la Edad Media, era Dios al centro de todo, se tenía una visión teocéntrica. Dios era el centro de todos los estudios de los análisis humanos. De la Edad Media se pasa al Renacimiento y se pasa desde una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica, o sea, una visión donde es el hombre al centro de todos los estudios y de todos los análisis. El hombre quiere conocer el mismo hombre, ¿no? Y entonces empieza a estudiarse a sí mismo, a sus comportamientos, y por esta razón se empieza a desarrollar también la ciencia política. Pero ante de todo, en esa época, sobre todo, las ciencias naturales serán las que serán más objeto de desarrollo y de evolución. Eh, la cuarta etapa es la del siglo XIX, o sea, del 1800. En esta época esta época se caracteriza por cuatro hechos fundamentales. Las revoluciones liberales, la afirmación del individualismo, los avances científicos y la revitalización de las universidades. En esta época, de hecho, se pasa desde el Estado absoluto, que hemos visto que nace en el Renacimiento, se pasa al Estado liberal y se afirman entonces los derechos de los ciudadanos. Se empieza a hablar de democracia, de un nuevo tipo de democracia, porque con los estados absolutos el rey tenía todo el poder, mientras que con el pasaje al estado liberal, y lo veremos más adelante también, aparecen finalmente los derechos de los ciudadanos. Pero de esto le hablaré más allá. La afirmación del individualismo, o sea, se rechaza una visión integrada de la sociedad, empieza la época de la razón, los avances científicos, también se logran varios avances científicos en el campo de la naturaleza que estimulan paralelamente un esfuerzo científico en el campo de las otras ciencias, en las ciencias sociales, sobre todo, y entonces se promueven los esfuerzos para conocer científicamente la sociedad. Y naturalmente se revitalizan por esa razón las universidades que desarrollan todo esto, estos que se encargan de investigar, ¿no? Científicamente la sociedad, la naturaleza. Y entonces se revitalizan propio porque gracias a estos avances científicos. Sobre todo las universidades europeas y las norteamericanas. Se profundizan en la economía, la antropología, la sociología y también la ciencia política. La institucionalización de la ciencia política. Se pueden analizar dos momentos cruciales en la institucionalización de la ciencia política. O sea, mientras que antes la ciencia política era solo
una temática que sí, no estaba todavía institucionalizada, en el sentido que no habían cursos, por ejemplo, en las universidades, no había, y por ejemplo, en el caso hondureño, es un logro reciente lo de la institucionalización de la ciencia política. O sea, con la palabra institucionalización, ¿qué quiero decir? Aquel momento en el cual la ciencia política se convierte en una ciencia reconocida e eh, bien reconocida y que tiene entonces su propio campo de investigación. Mientras que antes de esta institucionalización, la ciencia política era parte de la sociología, no sé, o del derecho, pero no tenía una, un alma propia. La institucionalización llega en dos momentos. En 1870 hasta 1900 se institucionaliza la enseñanza de la política debido a esta revitalización de las universidades de la cual le estaba hablando, y desde 1945 hasta 1970 es el segundo periodo de institucionalización. ¿Por qué? Porque con la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, se provoca una crisis de los modelos anteexistentes y se necesita una reconstrucción que no es solamente material, sino que también ideológica. Porque con la Segunda Guerra Mundial prácticamente todos los pensadores del mundo y los politólogos y los filósofos y escritores y economistas, todos se preguntan, todos consideran que sí, todos los logros y los avances científicos que se habían hecho nos han conducido a la Segunda Guerra Mundial y a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, entonces necesitamos eh, estudiar y analizar nuevamente nuestro entorno y nuestro comportamiento para encontrar formas de coexistencia que sean más adecuadas y sobre todo más pacíficas. Y entonces, por esta razón que se da esta segunda ola de institucionalización de la ciencia política. Y esta nueva institucionalización llega, crea, provoca nuevos conceptos de Estado, como el estado del bienestar, que se desarrollará a partir de este entonces. ¿Con qué elementos se elabora el conocimiento sobre la política? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Me escuchan? Sí, Lick. Sí, Todo bien. Silic. Silic. Gracias. Bueno, los últimos 10 minutos trataré de ser rápido para cerrar nuestra presentación en estos últimos 10 minutos que nos quedan. ¿Con qué elementos se elabora el conocimiento sobre la política? Hay tres componentes. Se empieza desde la descripción de los hechos, pasando por la construcción de interpretaciones, se llega a la formulación directa o indirecta de propuestas. Vamos a ver en particular de qué se trata. La ciencia política debe ayudar al establecimiento de los hechos, acumulando información e indicando dónde y cómo encontrarla. Así lo hacían ya los autores clásicos y naturalmente todos los politólogos modernos también. O sea, para eh, investigar los hechos y los eventos políticos, los fenómenos políticos, hay que partir por los hechos, naturalmente, ¿no? Y eso significa investigar un hecho desde diferentes ángulos y perspectivas. Entonces, no podemos considerar como fuente de información solamente el Heraldo, sino que deberíamos considerar también la perspectiva de los otros periódicos, compararlas entre ellas
para que nosotros podamos llegar a una visión lo más objetiva posible y científica posible del fenómeno investigado. Estas dificultades son todavía mayores cuando pasamos al capítulo de las interpretaciones, porque las interpretaciones, como podemos bien entender, cada uno puede interpretar las cosas de manera diferente. Ya no se trata de describir qué pasa, sino de intentar de dar sentido a un determinado fenómeno o señalar una razón de por qué está pasando este determinado fenómeno. Y nuestras interpretaciones deben de ser porque nosotros todos ahora que hemos empezado este curso nos convertimos en politólogos, nuestras interpretaciones deben de ser lo más científicas y objetivas posibles, naturalmente. La reflexión sobre la política produce propuestas y recomendaciones. A veces son explícitas, así sucede cuando se propone un cambio en la orientación de la política gubernamental en materia medioambiental, pero también hay recomendación implícita cuando se formulan algunas interpretaciones. Quedan 7 minutos, así que voy un poquito más rápido. Función de la ciencia. Lo habrán visto y analizado estudiando el contenido de la asignatura. Aquí trato de agregar algo más en ese sentido. La función de la ciencia es la de invalidar constantemente las teorías antecedentes a través de la formulación de nuevas teorías. O sea, no hay que pensar en un conocimiento científico inmutable. O sea, si se encuentra la manera de científica de refutar una teoría científica anterior, entonces esto es posible. Existe esa posibilidad. No hay que pensar que la ciencia es una materia, una verdad absoluta. Hay una diferencia entre ciencias naturales y ciencias políticas, naturalmente, porque mientras las ciencias naturales observan la naturaleza y la naturaleza obedece a determinadas leyes constantes y fácilmente de alguna, bueno, no digo fácilmente averiguables respecto a las ciencias políticas, porque mientras las ciencias naturales investigan la naturaleza, la ciencia política investiga en el ser humano. Y el ser humano tiene tiene un grado de irracionalidad mucho más alto que la naturaleza. Entonces, para un politólogo es sumamente difícil muchas veces interpretar las acciones humanas y políticas. eh, Mucho más difícil para un politólogo respecto a un biólogo en muchos casos. ¿Por qué? También porque el observador y las cosas y los observados pueden influirse mutuamente, mucho más en el campo de la ciencia política que en el campo de las ciencias sociales. O sea, si yo estoy observando el avance en tema de elecciones presidenciales, el hecho de observar el comportamiento de los ciudadanos que van a las urnas para votar, influye el comportamiento de estos seres humanos que al verse observado podrían cambiar su comportamiento. Mientras que una planta, si la observamos de cerca, es muy probable que no reaccione así como los seres humanos a nuestra observación, claramente. Una ciencia en evolución continua e interdependiente. Cada aportación al conocimiento de la realidad política responde a una preocupación social nacida de la constatación de problemas colectivos no resueltos o a los que se quiere dar una solución diferente a la que han tenido hasta aquel momento. Naturalmente, la ciencia política se encarga entonces de cambiar, aportar modificaciones a la realidad para mejorarla, resolver los conflictos políticos que afectan varios y diferentes grupos de una determinada comunidad
para encontrar una solución más adecuada. Cualquier estudioso que se ocupa con pretensión científica de la política, naturalmente, sí, con este segundo párrafo se quiere decir que si queremos investigar lo político y analizar lo político, no podemos evitar de tener conocimiento de otros campos sociales, como lo económico, el derecho, la sociología. Todo esto hay que tomarlo en cuenta. El politólogo tiene que tener una visión a 360 grados, lo más completa posible. Y entonces tener conocimiento no solo de política, sino de economía, historia, sociología, derecho, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿cuáles son los campos temáticos de la ciencia política? La ciencia política tiene varios campos. ¿De qué se encarga? ¿De qué es? ¿Qué es lo que investiga la ciencia política? La ciencia política tiene muchos ámbitos, muchos campos temáticos y en varios niveles. Por ejemplo, se encarga de desarrollar los conceptos y analizar los conceptos y doctrinas que han inspirado los grandes movimientos políticos, ¿no? Como sea el liberalismo, el socialismo, nacionalismo, totalitarismo, etcétera, etcétera. También se encarga de hacer un análisis comparativo que examina paralelamente los procesos políticos y las estructuras de diferentes sistemas políticos, la que se conoce como política comparada. O sea, se investigan dos países diferentes, dos sistemas políticos diferentes. Por ejemplo, estaba diciendo, las elecciones se investigan en un país y en otro de la misma forma para llegar a una única conclusión y tomar ejemplo del uno o del otro para poder desarrollar, para poder volver a desarrollar las elecciones de una manera más adecuada. Entonces, ver los varios ejemplos para analizarlo y luego llegar a una conclusión para que pueda mejorar el fenómeno en sí. También para examinar, se encarga de examinar las instituciones políticas, los actores, su evolución, formación y proceso de actuación, para para investigar el análisis del comportamiento político de individuos o grupos. Otro campo temático es el examen de la política internacional y el análisis finalmente de las políticas públicas. Como estamos cerrando, está menos de un minuto, queda menos de un minuto. Con esto yo termino y espero de haber sido claro. De todas maneras, voy a compartirle la grabación de esta reunión para que todos la puedan tener. Gracias a todos. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias, Lick. Cualquier cosa, estamos a la Buenas orden. tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Ok, buenas tardes.